yo soy Aníbal Jauregui, y bueno, soy moderador, pero también me autopercibo panelista, así que voy a comenzar contando un poco mi experiencia brevemente con respecto a Daniel. Soy historiador y pertenezco al cuerpo docente, pertenecía en realidad al cuerpo docente de la facultad, y como tal, bueno, nos acercamos, fuimos parte del IEP, y la verdad que bueno, ha sido una experiencia muy rica, porque creo que Daniel, una de las cosas que más valoramos es yo valoro, digamos, es el diálogo que tiene con la historia, ¿no? Es decir, creo que siempre ha tenido un interés muy especial por la historia económica, pero por la historia en general, ¿no? En particular, bueno, está en su tesis de trabajo que hizo de Frondizi, donde también aparecía el tema de los fallos de cálculos de los empresarios a raíz del proceso de inversión desarrollista y su relación con la crisis de 1962-63, ¿no? Y bueno, hemos vivido una experiencia que creo que fue muy, muy importante, por lo menos para mí lo fue, de hacer un libro colectivo, que fue Medio siglo entre tormentas, que se inició en una jornada de investigación sobre planes de investigación, planes de estabilización en 2017, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y bueno, creo que ahí fue una experiencia muy, muy, muy interesante en cuanto a que se hizo un libro colectivo, 11 capítulos, más o menos 25 personas. La coordinación estuvo a cargo de Daniel, Pablo y quien habla. Y fue la verdad que muy, muy, muy lindo, porque además hubo un diálogo, digamos, entre lo que estamos coordinando y cada uno de los capítulos, y los equipos de cada uno de los capítulos, y creo que tuvo la virtud, digamos, de tener una relación principal que recorría todos los capítulos, y en cada capítulo hubo también independencia de parte de los equipos para desarrollar los temas. Y creo que, bueno, muchos de los puntos que estamos viendo aquí, ligados a la volatilidad, a la variabilidad, a las crisis, se aparecían claramente en este libro, que bueno, que fue publicado por Eudeva, que yo entiendo que es no sé, que ha hecho un aporte, no sé qué dirá, digamos, hacia el futuro, pero yo lo entiendo como un aporte, ¿no? Bueno, y dentro de este grupo estaba Luis Blanc, que fue convocado a esta reunión, pero que no pudo venir, y que mandó un texto para que leamos aquí. Y dice lo siguiente: en el 2001 organizamos en un TREF una mesa sobre realidad, método y representación en economía, publicada por un TREF, en la cual participaban Olivera y Heyman, junto a Figman, Fernández López, Crespo y yo mismo. Con Daniel nos conocimos por esa época, mientras que con Olivera habíamos desarrollado una relación que tenía su recorrido desde haber cursado su mítica Dinero, Crédito y Bancos. Cuando finalizó el evento, acompañé a Olivera hasta la salida en el trayecto, y se detuvo, y con su voz característica e inusual entusiasmo me dijo: «Qué interesante la exposición del profesor Heyman». Mi sorpresa fue mayúscula, porque por un lado nunca lo había escuchado alabar con ese énfasis a ningún colega, y luego me parecía que ambos trabajaban y pensaban la economía de una forma muy distinta. Este breve episodio me hizo repensar algunas de mis convicciones. Años más tarde, Daniel, en 2018, me invitó a participar en un verdadero desafío, colaborar en un libro dedicado a analizar los planes de estabilización 1948-2002 a través de la mirada conjunta de historiadores y economistas, publicado en el 2022 como Medio siglo entre tormentas. La experiencia fue muy rica, y en mi caso me tocó escribir sobre el periodo 76-80 junto a Viviana Román. Al respecto, consideramos que sería importante recurrir al análisis de autores argentinos en su doble carácter de testimonio histórico y de pensamientos alternativos sobre las vicisitudes experimentadas en esos años. Así es que recurrimos a la tesis doctoral
de Daniel, publicada en 1983, An Study in Economics in Study the Case of Argentina. El texto es apabullante en ambos sentidos, con abundantes e importantes referencias a la opinión pública y las percepciones de diversos agentes respecto a la performance de la conducción económica, a las fuentes teóricas en las que se implementaron las medidas, así como a sus efectos. En estas direcciones, las notas al pie son imperdibles y tan importantes como el texto principal. En cierto sentido y en gran medida, nuestro trabajo estaba ya efectuado, o al menos guionado. En un artículo de aproximadamente 30 páginas, efectuamos, abre el signo de admiración, 17 citas de ese texto. Cierras, sí. Me dije, este es Daniel, un intelectual que excede cualquier rótulo o calificación, salvo la de ser una gran persona y amigo que me ayudó mucho. Gracias, Daniel. Bueno, no sé si ahora está Ernesto Res. Recuerdo. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas tardes. Hola. Sí, ¿me escuchás bien? Sí. Ah, sí. Bueno, perfecto. Bueno, lo voy a presentar a Ernesto Res, el magíster en Economics de la Universidad de York, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba, contador público también de esa universidad, director de la maestría en Economía Política y Políticas Económicas, Sociales y Regionales de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba, director del Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad de Córdoba y fue presidente de la Asociación Argentina de Economía Política. Ernesto, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, agradezco al comité organizador de este evento la posibilidad de hacer una pequeña exposición sobre mi relación con Daniel Heyman. En este sentido, quiero decir que la relación se da en dos ámbitos. Se da en el ámbito de la amistad personal y se da en el ámbito de la colaboración académica. En ambos casos quiero yo dejar bien sentado que para mí me marcó realmente la personalidad de Daniel. Particularmente nuestra relación data de más de 2 décadas, pero se asentó particularmente luego que asumí la presidencia de la Asociación Argentina de Economía Política y tuve el honor de sucederlo a Daniel en el año 2010. En este sentido, quiero destacar lo siguiente. Hablo de Daniel en este momento en sus dos dimensiones, como amigo, como economista. Y quiero dejar bien en claro que realmente he sentido siempre de parte de Daniel una decisión de amistad que me ha honrado y que me ha servido. También hemos participado en algunas actividades académicas en las cuales tuve la posibilidad de calibrar la profundidad conceptual e intelectual de Daniel y a su vez gozar de esa capacidad intelectual, especialmente cuando tuve la oportunidad de presentar trabajos en la Asociación Argentina de Economía Política y Daniel fue comentarista de mis trabajos. Daniel es un relevante exponente en el área, en Argentina, en el área de la macroeconomía, tanto fiscal como monetaria, no solamente por la cantidad de trabajos que tiene sobre el tema, sino por haber participado en el policy making de estas actividades. En este sentido, creo que su formación tremenda, y como ya ha sido destacado por Jauregui, se ha visto también enriquecida con su relación personal con Axel Leuhoffel, con quien mantuvo una relación académica de amistad que se ha materializado en muchos trabajos e incluso en varios libros. Me gusta resaltar particularmente
mi relación de amistad con Daniel. Me honra ser su amigo, y destacar la generosidad con que me acogió cuando yo fui electo presidente de la Asociación Argentina de Economía Política, y como presidente electo me invitó a participar sin ningún tipo de limitación en todas las reuniones del Consejo Directivo, lo que para mí fue de mucha utilidad para mi posterior gestión. En ese aspecto no puedo dejar de mencionar esto porque realmente me ha marcado bastante. Debo decir también que hemos compartido diversas actividades académicas con Daniel, tanto en la Asociación Argentina de Economía Política como en relación a Axel Inhufvud, y también destaco el gusto que siempre ha tenido Córdoba de recibirlo, Daniel, ya sea una actividad como la Jornada de Finanzas Públicas o como reuniones de la Asociación Argentina de Economía Política o en reuniones del Instituto de Economía y Finanzas cuando yo soy director y fue invitado. En ese aspecto destaco como una de las cosas que tuvimos el gusto de compartir fue la entrega por parte de la Universidad de Córdoba del doctorado honoris causa a Axel Inhufvud, con una experiencia que difícilmente olvidaremos. También tuvimos oportunidad de participar en Buenos Aires, en la UBA, en ese ámbito académico, en reuniones conjuntas con el premio Nobel Joseph Stiglitz, con quien hemos tenido también reuniones y hemos tenido actividades de tipo académico. Quiero destacar que Córdoba tiene un fuerte aprecio por Daniel, no solamente por lo que representa por su calidad académica, sino porque siempre ha sido generoso con nuestra universidad, con nuestro instituto, con nuestra facultad. Yo debo destacar que cada vez que lo hemos convocado a Córdoba y hemos invitado a participar, lo ha hecho sin ningún tipo de tapujos, ya sea, como mencioné recién, en las jornadas de finanzas públicas. También hemos tenido la posibilidad de gozar de las experiencias de Daniel en otro ámbito, como es el ámbito del policy making. En este aspecto destaco que en el caso de nuestra facultad, que está desarrollando una maestría en Economía Pública y Políticas Económicas, Sociales y Regionales, en diversas oportunidades lo hemos convocado a charlar con los alumnos, a debatir, y eso ha sido realmente una experiencia inolvidable, tanto para nosotros docentes como para los alumnos, de alguien que no solamente es un exponente claro y de orgullo para nuestra academia por su valor específicamente académico, sino por haber transmitido a los alumnos aspectos centrales del policy making, cosa que él vivió en persona, ya sea cuando participó con el equipo de Zumbrilo o Canitró en Machinea, o posteriormente en el caso de su participación como UBA. Nosotros valoramos mucho que las personas que son realmente relevantes hagan de la transmisión a la gente más joven de sus vivencias, de sus experiencias, y los motiven para seguir adelante. Realmente creo, además de sentirme halagado de poder hablar de un amigo como es Daniel, siento que estamos homenajeando a un grande en todo sentido. No quiero abundar más en mi participación, pero solamente le digo a Daniel muchas gracias por todo lo que nos está brindando. Esperamos que Córdoba y el resto de la academia pueda seguir gozando de sus aportes, de sus contribuciones y básicamente de su amistad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Y ahora pasaríamos a escucharla a Beatriz Rofal, que es
egresada de la Universidad de Cuyo, doctora de la Johns Hopkins University, fue negociadora del acuerdo entre Argentina y Brasil, comercial, fue diputada nacional, subdirectora de Industria, presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo. Así que bueno, Beatriz, con mucho gusto te escuchamos. Gracias, Fernando. Bueno, es para mí un honor haber sido invitada a participar en este homenaje para nuestro querido Daniel Heyman, y agradezco al IEF y a los organizadores, a Pablo y a Saúl por esta invitación. Bueno, yo voy a enfatizar por el lado de los recuerdos, por el lado analítico, la contribución de Daniel a la toma de decisión en política pública. Es obvio y conocido su contribución en términos, digamos, su novedosa contribución en términos de la tabla de conversión o el desagio en la implementación del plan austral. No es tan conocida su contribución, y en este caso ha trabajado, digamos, analíticamente Daniel con el socio, con Fernando, como copiloto, el análisis de la vinculación de los determinantes macroeconómicos en los flujos de comercio de bienes entre Argentina y Brasil, análisis que hicieron en 2 periodos. Hago un poquito de memoria histórica. Hay muchos historiadores relevantes acá económicos. En el año, yo no tuve el placer de ser alumna de Daniel, en el año 75 me fui del país expulsada por la violencia de izquierda y de derecha con una beca a estudiar a Europa, primero en Holanda, luego en Francia, y terminé el doctorado en los Estados Unidos. Y cuando me gradué, además de enseñar en la universidad, trabajaba en el Banco Mundial y vi cuando Alfonsín, digamos, gana las elecciones en octubre del 83, y me puse a llorar y dije, tengo que volver. Y volví y me senté frente al escritorio de Juan Zurich, porque yo mi tesis doctoral fue sobre la industria automotriz, había hablado con él que había escrito un libro, me la publicó Prager luego. Y Juan me dijo que me quedara un tiempo, me quedé, ayudé, en ese momento armamos la estrategia, la última, creo, estrategia de desarrollo de la Argentina, no se armó una después. Volví porque había concursado, tenía un cargo en MIT como profesor asistente, y estando allá en mayo del 85, me llama José Luis Machinea y me dice, Beatriz, acá los economistas se han especializado en inflación y cuentas públicas, nosotros tenemos un plan de estabilización armado que va a ser muy exitoso, Alfonsín lo va a anunciar a mediados de junio, y estamos economistas especializados en temas de crecimiento económico y comercio internacional. Entonces me tomé una licencia, volví, la primera pregunta, estaban en ese momento Machinea, a quien quiero rendirle homenaje, justo también obviamente estaba Canitrot, creo que estaba Daniel, no lo recuerdo, y me dijeron, ¿qué podemos hacer para competir, para tener un sector industrial competitivo? ¿Qué es lo que hay que hacer si el Estado está quebrado por la crisis de la deuda? ¿No? Esto Pablo se va un montón. Y yo me acuerdo que les dije libre comercio con Brasil, mayor integración con el mundo. Antes de volver había hablado con Don Bush, con Stanley Fischer, que todos me decían, Beatriz, el camino es libre comercio con Brasil. Bueno, ahí José Luis primero me dijo, estás loca, ¿cómo vamos a hacer eso si los industriales argentinos no quieren competir en el cauce con Uruguay? Dije, no hay destino en la globalización. Bueno, ponete a trabajar. Me dijeron, Alfonsín quiere estabilizar la democracia y vamos en ese camino. Y bueno, los objetivos de la integración iniciales son bastante parecidos a algunos temas que se trataron ayer. Aumentar la productividad, o sea, consolidar la democracia, aumentar la productividad por la vía de la ampliación del mercado y la especialización y la diversificación también de la matriz exportadora de la Argentina, fortalecer el poder de la negociación internacional y favorecer la internacionalización de empresas locales. Uno de los grandes jugadores que han aprovechado esto han sido las compañías tecnológicas, en particular Mercado Libre, que ha aprovechado la regionalización para internacionalizarse, y otros ejemplos también. Bueno, pero ¿qué es el aporte principal? Un aporte que a mí me sorprendió analítico. Cuando se lanzó la integración en 1986, hay 2 temas que quiero hablar, esto y la coordinación macro. Me acuerdo que yendo a Brasil a hablar, era un ministro de Economía, y me dijo, Beatriz, esto solo va a funcionar si las importaciones del socio, digamos, toman una parte del crecimiento.
bueno, precisamente en el análisis que hacen Daniel y Fernando Navajas, primero hasta 1991 y luego lo extienden nuevamente y revisan, digamos, el ajuste de las ecuaciones hasta 1998 y determinan ese análisis que las exportaciones de Argentina o de Brasil al socio dependen más de las condiciones macroeconómicas del país importador que de las condiciones macroeconómicas del país oferente. Y en ese caso, las dos variables claves son la elasticidad producto, que es más alta que la elasticidad tipo de cambio, todo esto hasta 1998, pero también la elasticidad tipo de cambio significativa y no despreciable. En la segunda parte del análisis, las elasticidades son algo menores que en la primera parte del análisis. Esto claramente ha sido así. La integración ha estado impulsada por ciclos económicos favorables y también por el liderazgo cooperativo a nivel presidencial, y cuando eso no se ha dado ha habido estancamiento en la integración. En realidad el comercio intrazona creció mucho desde 2.000 y pico millones de dólares, miles de millones de dólares en 1986 hasta 40 y pico mil el año pasado, pero había llegado a un pico de 50.000 millones de dólares en el año 2011. Desde 2011 la integración se ha estancado, ha habido una declinación en el comercio entre los socios y eso tiene que ver con desequilibrios macroeconómicos, principalmente de la Argentina y shock externos. Eso en materia de integración. Y yo otra anécdota vinculada con el tema de coordinación. Daniel también ha hecho un aporte importante, también con Fernando, en materia de coordinación macroeconómica y cuáles son las avenidas para iniciar un camino primero de cooperación y después de coordinación. Y acá también una anécdota que sirve y que tiene que ver con la coyuntura actual, cuando nosotros iniciamos, bueno, no voy a entrar en los detalles del proceso de integración, pero se firmó el acuerdo de bienes de capital, industria de alimentos, automotriz, me tocó negociarlo sola. Me acuerdo que fui a hablar con Juan y me dijo, ahora sabes lo que es negociar, le digo, esto cambia la estrategia de sustitución de importación. Me dice, ahora sabes lo que es negociar en la soledad del poder. Bueno, pero cuando en el 88 querían hacer un acuerdo amplio, abarcativo. Entonces me mandaron a hablar con los canadienses que negociaban un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y yo le pregunté por qué un acuerdo de libre comercio en un mercado común, que era lo que estaba en moda, un mercado único como en la Unión Europea. Y me dijeron porque es imposible armonizar la política externa y muy difícil coordinar la política macroeconómica y armonizar la política interna con un país que tiene vocación hegemónica. Y a mí me pareció que eso nos iba a pasar a nosotros. Obviamente los trabajos analíticos de Daniel han mostrado la dificultad, pero han mostrado una avenida de cooperación que daría beneficios mutuos si no es coordinación. Y en ese momento, ¿y por qué lo digo? Porque ahora se ha puesto de moda el tema de la zona dentro del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Ya termino con esto. Y en el tratado de integración, como hay muchos historiadores, firmado en 1988, en el artículo 2 se habla de crear un espacio económico común a 10 años de plazo. Y después se dice que el objetivo mercado común es largo plazo. ¿Por qué? Pues nosotros queremos una zona de libre comercio. Juan aceptó esto y Brasil quería un mercado común, el arancel externo común, la Unión Europea. Luego, cuando hubo cambio de gobierno, se firmó un acuerdo, el Tratado de Asunción, para hacer un mercado común a 5 años de plazo. Pero bueno, con esto yo... Daniel ha sido una persona que yo he seguido también intelectualmente, que su amistad y la amistad de Cristina, porque Cristina lo conocía antes que Daniel, me han honrado y que ha tenido una enorme influencia en todos nosotros por su calidad profesional, por su excelencia académica y sobre todo por su calidad humana y personal. Así que, Daniel, gracias por todo eso y te rindo homenaje. Bueno, y ahora vamos a continuar. Pablo Yorchunov, la presentación ya fue presentado, así que... Sí, ya está. Ya está. Bueno, gracias por la invitación. Estamos homenajeando a un
jugador de grandes ligas. Yo me pregunto por qué yo digo que él es un jugador de grandes ligas en la macroeconomía si yo no tengo la menor idea. Yo no soy una macroeconomista. Aquí Martín ha dicho que todos los economistas argentinos son macroeconomistas. Yo no lo soy. Entonces, ¿por qué yo sé que estoy hablando de alguien que juega en la Grandes Ligas? Porque lo dice todo el mundo. Pero no lo dice cualquiera, lo dicen los mejores. Los mejores de cualquier... Algo dijo Martín de esto. ¿Qué hace Carlos Rodríguez? Ah, no, Daniel Heyman, espectacular. Respeto absoluto, unánime. Unánime, pero es un respeto intelectual, es un respeto personal y es un respeto a la calidad profesional. Todo el mundo. Entonces, a la única que me falta preguntar es a mis nietas, pero estoy seguro que dirían lo mismo. Una vez que sabemos que estamos estamos homenajeando a un jugador de las Grandes Ligas, déjenme decirle mi impresión sobre el jugador. ¿Qué cosas despierta en mí el jugador? El temperamento del jugador. Sí, el fútbol es efectivamente... se puede volver loco. Yo cuando lo miro, a Daniel me despierta curiosidad. Me despierta curiosidad. Como personalidad me despierta curiosidad. Y cuando yo traté de hilvanar de alguna manera qué era lo que me despertaba curiosidad de Daniel, lo que más se acercó, lo que más se acerca, y lo que voy a decir ahora, es que Daniel es un sabio del Talmud. Yo quiero decirles que yo, que soy judío, de origen judío, que sé yo, debo haber ido a una sinagoga 2 veces en mi vida a casamiento. Pero más o menos sé que es un sabio del Talmud. Primero, un sabio del Talmud es un sabio que prefiere el anonimato, que trata de no exponerse a la luz pública. Uno de esos sabios del Talmud que decidió no ser anónimo, escribió hace siglos ya algo parecido a lo siguiente. Un sabio del Talmud es aquel que de todos extrae sabiduría y a todos les devuelve una sabiduría todavía mayor. Yo leí esa de Heyman. Y a ver, ¿y en qué en mi experiencia personal yo veo esta definición del sabio del Talmud Heyman? Ok. Cuando uno habla con Daniel, lo primero que percibe es que Daniel escucha, lo cual entra en la definición. Daniel escucha. Y tarda como un microsegundo más que el resto de los mortales en contestar. Y en general, cuando contesta, hay un tartamudeo. Y ese tartamudeo yo lo defino así, ese tartamudeo es el ruido de una mente. En Daniel es muy difícil hablar con él y no sentir todo el tiempo que está uno escuchando el ruido de una mente. El ruido de una mente privilegiada, la verdad, digámoslo. Daniel, además, como sabio del Talmud, tiene el método del talmúdico, que es, lee un texto, lee el texto de nuevo, lo lee 3 veces, se hace 10 preguntas sobre ese texto, todo esto antes de escuchar la opinión de alguien, de un tercero. Y cuando ha exprimido ese texto por completo y se ha formado una opinión y se ha hecho las preguntas sobre el texto, recibe entonces, le pregunta a los demás, recibe un mensaje de los demás y vuelve a leer. Eso es talmúdico, eso es Daniel Heyman. Ahora,
Eso tiene una ventaja extraordinaria. Primero, el método talmúdico tiene un problema que Daniel ha superado, y es que puede llevarte a la parálisis. Por eso, en general, los sabios del Talmud casi no existen, no hablan, no dicen, viven para adentro. Y Daniel ha producido para afuera. Quiere decir, ha superado el problema de la parálisis de los talmúdicos, de los sabios talmúdicos. Y en cambio ha capitalizado lo que ese ejercicio talmúdico tiene de maravilloso, que es el matiz y la sutileza. El matiz, la sutileza y el rechazo a la contundencia. Ese rechazo a la contundencia me parece hoy fundamental. Me parece un dato del presente. Sutil y matizado se puede ser mucho tiempo, pero muchas veces uno es sutil y matizado en un momento y después no es capaz de rechazar la contundencia. Nunca lo vi, fuera del fútbol, nunca lo vi a Daniel en otra actitud que no sea el rechazo a la contundencia. Y lo sigo mirando, pensé en Daniel, pensé en estos días en Daniel, cuando dije, tengo que hablar con Daniel, tengo que pensar un poquito. Hay una contrapartida de el método el método que ni sabe que lo tiene, es una cosa espontánea. Hay un problema en ese método. Y quiero decirlo de la manera más delicada posible. Es insoportable trabajar con Daniel. Absolutamente insoportable. Y voy a ejemplificarlo con ilustrarlo con una sola palabra, que varios aquí, los que trabajamos con Daniel, la van a recordar, les va a impactar la evocación. Uno le entrega a Daniel un texto que uno cree terminado, y la palabra de Daniel es iteremos. Bueno, Daniel, es un infierno. Es un infierno. Entonces uno le entrega la tercera versión de lo que ya había creído en la primera versión que estaba terminado, y Daniel dice, está extraordinario, iteremos. Daniel, yo he soñado con la palabra iteremos. Me ha resultado, realmente la palabra insoportable era más liviana que se me ha ocurrido para calificar tu conducta en la relación con los demás. Daniel es eso, Daniel es un sabio que itera permanente, un sabio talmúdico que todo el tiempo está iterando, pero que en esa iteración, sin embargo, es capaz de poner un punto final y producir, y entregarle a los que lo rodean algo que siempre es maravilloso. Un segundo aspecto, y solo un segundo aspecto, solo un segundo. Me vas a dar un minuto más. Solo un segundo aspecto más que vos dijiste, que es Daniel atento a las disciplinas contiguas a la economía. Vos hablaste de la historia, yo diría la historia, la sociología, obviamente la física, pero por el otro costado, no el nuestro, por el otro costado la física. Essays in Trespassing, el libro de Albert Hirschman. Él es la encarnación de ese libro, es aquel que traspasa las fronteras. Sin embargo, cuando termina escribiendo como economista, destiladamente como economista. Y sin embargo, ha traspasado muchas veces la frontera. Una manera que yo les recomiendo a ustedes de reconocerlo a Daniel traspasando las fronteras es una prueba empírica muy sencilla. No sé si Daniel va a estar dispuesto a hacerlo. Vayan con Daniel a una librería cuando él tiene ganas de comprarse libros. Es una experiencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque Daniel no compra libros de economía. Sí, a veces compra un libro de economía, pero de pronto compra una novela o compra un libro de historia del siglo XIV
Algún fin de año he estado con él en una librería y digo, ya basta, Daniel. Se ve que tenía bastante plata en ese momento porque se compró 7 libros muy disímiles entre sí. Y sin embargo, uno podía descubrir de nuevo el ruido de una mente. El ruido de alguien que está pensando que todo esto, con todo esto va a armar una cosa. Que todo esto le va a servir, no es que él lo piensa, no es que él se está anticipando. Daniel no se anticipa, Daniel va a la librería y compra. Y después vamos a encontrar la obra que produce. La única vez que quiero usar entonces ahora la palabra homenaje es para decir IEP, Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Y quiero decir que Daniel, más que un macroeconomista de primera, más que un macroeconomista de las grandes ligas, es un estudioso interdisciplinario de la economía política y de la economía política argentina en particular. Y eso lo hace a Daniel distinto. Gracias, Daniel. A continuación, Navajas, por favor, ya fue presentado. Sí. Bueno, me pusieron alta la vara. Está muy difícil. Pero voy a venir con paper y todo. Sobre vos, paper, no paper. Primero, gracias a Beatriz por la referencia a lo de los flujos comerciales, que no lo iba a presentar ayer, pero no lo presenté, decidí presentar ventanillas y escalones, pero está dentro de los 3 papers más citados de mi flaquito Google Scholar H20, tengo creo H21, por ahí estoy, y que fue un paper, la verdad que disfrutamos muchísimo, porque encontramos una forma de pensarlo. Pero lo que quiero, y gracias por supuesto a Pablo, que es muy difícil acercarse a Pablo en términos de caracterizar conceptualmente las cosas. Entonces yo voy a dar vueltas por 2 o 3 cositas y traer 2 o 3 anécdotas, alguna deportiva también, así complemento la de Martín. Y voy a situarme primero, imagínense como si fuera una novela que está ambientada en, ¿vieron La Casa de las Promesas o Babylon Berlín? Bueno, está ahí. Es el Berlín de los comienzos de los 30, más precisamente el año 33. Un pibe de la familia lo saca y lo manda a hacer la escuela secundaria a Italia, con la idea de afuera. En Italia hace la escuela secundaria y se consigue lo que se conseguía en ese momento, una visa para ir a algún lado. Bueno, muy bien no le fue, le tocó Bolivia. Entonces, rum a Bolivia en el 37. La segunda idea brillante después de rajarse de Alemania fue rajarse de Bolivia, por supuesto. Íbamos a comer con Suruí y Calitrot en la época de la CEPAL, y yo me acuerdo que le mostraba un afiche que había en el negocio, no sé por qué, que se llama de propaganda de turismo, que decía "A Dream Called Bolivia". Yo le decía, mira Daniel, la suerte que hubieras tenido, y él me decía "A Nightmare Called Bolivia". Pero si se hubiera quedado en Bolivia, hubiera sido coautor de Morales, digo yo, de José Antonio Morales, o del plan de estabilización, alguna cosa espectacular. Pero bueno, vino para acá y el padre, por supuesto, y se casó con una señorita de origen francés, más precisamente creo de la zona de Lyon, y ahí vino Daniel, y Daniel tuvo una formación rigurosa desde chico, porque fue al liceo francés, y después vino
vino acá la uva. Pero una de las características de la familia era que la familia, por razones comerciales, vivía experimentando los ciclos económicos de la Argentina. La ballena de Heyman es la ballena de la familia, en realidad, porque se mudaron 7 veces en la memoria que Daniel tenía en la mente. Entonces es natural que una persona de semejante experiencia terminara modelando los ciclos económicos en la Argentina. Entonces de ahí vino toda la experiencia y la fenomenal persona que todos conocimos y que yo tuve el privilegio de conocer en la CEPAL. Y antes de seguir, déjenme sacar el paper. Acá está el paper con la foto. Y el paper con la foto es un libro. En 2018 De Pablo escribe un libro que se llama 10 economistas argentinos, y uno de los capítulos es Daniel. Y solamente voy a leer la introducción porque en la mayor parte de los capítulos no se van los briefs de la entrevista rápidamente. Pero curiosamente, en el caso del capítulo de Daniel, él escribe una introducción. No empieza y dice lo siguiente de Pablo, 2018. Dice: el primer test de la importancia de la obra escrita y oral de una persona es la atención que les prestan sus colegas. En mi caso, Daniel aprueba ese test con holgura. Leo cuanto llega a mis manos, escrito por él, y lo escucho cada vez que tengo oportunidad. Y como se ocupa de cuestiones relevantes, no me cuesta tener que prestarle atención desde el punto de vista del contenido, aunque supongo que también le prestaría atención, aunque a priori el tema no me interesara. Su experiencia profesional le hace ver problemas de coordinación por todos lados. Como a mí me lleva a ver situaciones de error tipo 1 y tipo 2 por todos lados, pero no se agota en ello. Por congruencia con el resto de las entrevistas que integran esta serie, a diferencia, en este primer párrafo aclaré que Heyman nació en la ciudad de Buenos Aires. Cualquiera que lo conozca identificará en él a un porteño. Al escucharlo, mientras desgrababa, me acordaba de Martín Adolfo Prudencio Canitrot, otro recontra porteño. Por lo cual, sin hacerle perder la frescura al texto que sigue, lo tuve que editar un poco. Y así empieza la presentación. Bueno, yo conocí a Daniel primero de nombre y después en persona. Yo terminé la licenciatura de La Plata en el año 78 y me reclutó, como yo digo, Jorge Katz para llevarme a un aguantadero de refugiados que era la CEPAL de la calle Cerrito. Estaban medio escondidos. El gobierno de Martínez León tenía cortada el financiamiento y entonces arreglé con Jorge empezar en marzo, y cuando volví en marzo ya la CEPAL funcionaba en Callao 67, que es la antigua casa de los Grimoldi, de la familia, y con un piso ahí y un balconcito en donde salíamos con Jorge Katz y mirábamos, porque nos quedaba en diagonal mirar el Congreso totalmente cerrado, por supuesto, y ahí empecé a escuchar hablar de Daniel, porque Daniel ya se había ido a la UCRA, estaba con Cristina, que se habían casado a mediados de los 70. Daniel se recibe y se va, entra casi rápidamente a trabajar a la CEPAL. Creo que, me parece que la historia cuenta que le habían asignado una misión, creo que era por Honduras, y se la llevó de luna de miel a Cristina la misión. Terminaron en el país de los volcanes haciendo la luna de miel, y entonces dije, bueno, lo tengo que conocer en algún momento, y eso no tardó mucho, porque en alguno de los viajes él ya apareció y nos empezamos a hacer amigos ese año, en el 79. Luego en el 81
y él había venido en viajes. La Cepeda era un lugar espectacular porque yo ahí conocí a Canetrot, a Soruil, que iban permanentemente a tomar mate. Yo se tomaba mate. Tenía 22 años y después en el 81 me voy a verlo a la UCLA. Estuve 2 meses allá, en camino de irme a Oxford, y ya la mitad era muy intensa y cambiábamos cosas, y obviamente él ya me había hecho conocer a Axel, y a la vuelta, ni bien volví de Inglaterra, me pasé de equipo, porque yo estaba en el equipo de Jorge Katz, había estado 2 años y medio, me metí en el equipo de corto plazo, y como conté el otro día, ahí trabajamos en las cuestiones macroeconómicas. Daniel era una persona muy flaca, muy fumadora, con su cigarrillo en la mano, unos bigotes negros bastante marcados, y además era bastante buen deportista en general. Fútbol había jugado siempre, y yo sabía antes de eso, porque ya lo había visto jugar al fútbol. Una vez en un verano, cuando había nacido el segundo de mis hijos, con Hilgard nos alquilamos una quinta en Citibel, que tenía un frontón de pelota paleta, y como yo sabía que jugaba un poquito al tenis, me entrené y dije, lo voy a matar, acá lo mato, estoy seguro, lo mato, y me conseguí, tenía las pelotas todo para jugar con las 2 raquetas. Vino, me ganó 6-0 el primer set. Dije, basta, no, pará, vamos para allá, vamos a seguir escribiendo el paper, porque estamos escribiendo el paper ya estábamos escribiendo el paper de ventanillas, era el 88. Así que fue una experiencia de 10 años prácticamente de trabajar y aprender, que yo no tengo absolutamente ningún problema en decir que yo fui alumno de él. No tengo ninguna vergüenza en decir que fui alumno. No fui alumno, pero fui alumno, porque me enseñaste casi todo lo que yo en macro puedo haber aprendido, y la interacción fue extraordinaria, y por tu amistad y tu calidad nunca voy a olvidarte. Gracias. Bueno, ahora, por orden de aparición, acá a mi izquierda está Guido Sack, que es egresado de la carrera de licenciatura de la facultad. Fue miembro, no sé si todavía son miembro del IEP, pero bueno, ahora integra el Fundar, y además es un doctorado en Alcalá de Henares. Y bueno, ahora nos va a contar un poco su experiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación, y a todas las personas que organizaron este evento, que la verdad que hace justicia a una persona que, bueno, evidentemente todos reconocemos, como lo estamos haciendo ahora, y que ha dejado y está dejando escuela, ¿no? Hace un ratito, antes de entrar acá, hablaba con Cristina y le preguntaba cómo se sentía Daniel con esto, y bueno, me decía que estaba muy contento, así que la verdad me pone muy feliz formar parte, y agradezco la invitación. Yo cuento un poco cómo fue mi experiencia con Daniel, porque la verdad que lo tuve de referente en diferentes aspectos, ¿no? Primero lo conocí haciendo Macro 2, acá en la facultad, y que la verdad es que en la carrera no tuve ningún otro profesor tan dedicado como Daniel. Era algo muy característico de él, la dedicación que le ponía a la materia. Y no solo eso, sino que años después a mí me tocó formar parte de la cátedra como adjunto, y de hecho actualmente sigo siendo adjunto de Macro 2, y también la dedicación que le daba a la cátedra era muy llamativo. Y bueno, tenía una compañera de facultad que a la vuelta de la vida la llevaron a la Universidad Nacional de Chilecito, la universidad nacional más chiquita de la Argentina. Y un día, hablando, de hecho, en una de las reuniones de la ADP, si no recuerdo mal, en Tucumán, que allá le quedaba relativamente cerca, me cuenta que Daniel
había ido a dar clase a Chinecito, que se había animado a invitarlo, y Daniel, sí, cómo no, voy a dar clase, y se fue a Chinecito a dar un curso. Ese es el nivel de compromiso que tenía y tiene con la docencia, ¿no? Después, yo me fui a España a hacer maestría, doctorado, y cuando estaba terminando el doctorado, mi director de tesis, uno de mis directores de tesis, uno fue Machinea, que también lo han comentado bastante acá, que después también tengo alguna anécdota ahí bastante divertida, con Daniel, ¿no? Y mi director de tesis me dice, bueno, ¿qué tenés ganas de hacer después cuando termines? Yo le digo, mira, me gustaría ir a Liep. La verdad que yo quiero volver a Argentina, quiero ir a Liep. De hecho, había hablado con Andrés López, con quien había trabajado ya en el CENIT. Dice, bueno, invitémoslo a la defensa. Y yo, bueno, dale. En ese momento había financiamiento, bueno, para un pasaje digamos, transatlántico en España. Lo invitamos. Claro, y llegaba Daniel, yo no tenía mucha confianza. Y tampoco era estudiante de doctorado, una beca. Y lo fui a buscar al aeropuerto. Digo, la verdad que yo no tengo plata para el taxi. ¿Qué hago? Digo, entonces llega, lo saludo, le digo, Daniel, está buenísimo el tren que llega hasta el aeropuerto. Pero llegamos más rápido en tren que en taxi, con la vergüenza. Y bueno, me acuerdo esa situación de sostener. Yo a priori sentía que tenía que sostener una conversación de una persona que no conocía demasiado, que venía después de 12 horas de viaje, y que, bueno, la generosidad que tiene Daniel con todos los estudiantes y, bueno, en términos generales con la vida, hizo que me sorprendiera muy gratamente de que la conversación fue muy amena. Así confirmé mis ganas de venir al IEP a hacer el postdoctorado. Daniel posteriormente se convirtió en mi director de postdoctorado con beca de CONICET, con estas becas de repatriación, y así entré al IEP. Y en el IEP, ¿cómo olvidar los almuerzos del IEP? Porque es como decía Fernando, ¿no? Yo sí fui alumno formalmente, pero informalmente después fui alumno en todos esos almuerzos en donde conversábamos y todo el tiempo había que derribar mitos, ¿no? De la economía. Mitos que uno tiene tan arraigados que ni se anima a derribarlos, como por ejemplo, el mercado de dinero no existe. ¿Cómo el mercado de dinero no existe? Si lo vengo leyendo mercado de dinero en manuales de economía, en artículos, no, el mercado de dinero no existe. En un mercado de bienes que hay que cambiar dinero por bienes, en el de trabajo, dinero por trabajo, y así sucesivamente. En el de dinero, ¿qué intercambiar? Dinero por dinero no tiene sentido, ¿no? En ese momento, de hecho, teníamos los billetes de 100 creo que eran, si no recuerdo mal, de Mitre y de Vita, que cambiamos el billete de 100 de Vita por el de Mitre en un mercado de dinero, ¿no? Alguna anécdota que también creo que lo caracteriza bastante a Daniel, que me contaba José Luis Machinea cuando, bueno, en las conversaciones que tenía con él, me decía, vos podés creer que es el día de hoy, yo hice la tesis entre 2008 y 2013, vos podés creer que es el día de hoy que Daniel me llama todos los aniversarios del Plan Austral para felicitarme. Y yo creo que, de nuevo, lo caracteriza mucho como persona, esa actitud, ese reconocimiento de un plan que no logró bajar la inflación de manera permanente en la Argentina, pero sin embargo, aún hoy, creo que todo aquel que no tiene este dogmatismo también del que hablaba Pablo antes, reconoce a un plan que evidentemente podía fallar porque la situación política, entre otras cosas, era muy complicada, económica también, pero que sin lugar a dudas es uno de los planes, si no es el mejor plan de estabilización que tenemos desde ese momento, le pega en el palo. ¿Y qué más? Dentro del IEF, en su momento Aníbal mencionaba el libro. El libro es una cosa que creo que faltó y que es muy interesante y que demuestra el espíritu interdisciplinario, ¿no? Ya del instituto y de Daniel mismo. En ese libro, en todos los capítulos, hay un economista y un historiador. Y que fue la premisa del libro. Pues júntense un economista y un historiador y hagan un capítulo de un periodo en particular, una crisis y una estabilización. Yo creo que eso también lo demuestra
el espíritu interdisciplinario, que no solo él hay un ser interdisciplinario, sino que también justamente aboga por eso y nos obliga a todos a actuar de esa manera. ¿Qué más? Bueno, un montón de cosas, la verdad que podría continuar, pero me imagino que acá ya veo que estamos con el tiempo justo. Simplemente, bueno, aprovechar los homenajes, los tributos hay que hacerlos, y mejor en presencia, así que agradecerte, Daniel. Para mí la verdad que es un gusto, un honor, y estar acá y poder expresarlo y compartirlo con todas las personas aquí presentes. La verdad que yo creo que para todos nosotros es un lujo tenerte en el día a día como fuente de consulta, así que muchas gracias. Bueno, para cerrar nuestra mesa, vamos a escucharlo a Sebastián Katz, aquí presente, que, bueno, es muy conocido, pero bueno, lo voy a hacer una síntesis. Es gerente del Banco Central de Investigaciones Económicas, fue viceministro de Economía, gestión ya hace un tiempo, es director de la carrera de Economía de la facultad, y bueno, es también licenciado en Economía y magíster en Economía Política de la UBA, ¿no? Así que bueno. Bueno, muchas gracias. La verdad que un honor poder estar en esta mesa celebrando a Daniel, y bueno, donde ya han hablado colegas, todos discípulos, digamos, de este maestro, y yo simplemente, muy corto, me toca dirigir la carrera de Economía, y me parece importante en ese carácter mencionar el hecho de que estamos celebrando a uno de aquellos profesores que le ponen un rasgo distintivo a la formación que los economistas tienen en nuestra facultad. O sea, Daniel es una referencia de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, como de tantas otras instituciones en las que ha pasado, pero que le ha dado, digamos, un rasgo muy, muy particular, y no solo en, digamos así, su área de especialidad, la macroeconomía, en donde obviamente es una referencia fundamental, sino al mismo tiempo en el abordaje de la problemática económica a lo largo de sus múltiples dimensiones. Pablo mencionaba que veía a Daniel como un sabio talmúdico. A mí no se me ocurría mejor definición de sabio talmúdico aplicado a nuestra disciplina que aquella descripción que en su momento Keynes hacía sobre su maestro Marshall, cuando hablaba de qué consideraba que era el economista perfecto, ¿no? Y yo me voy a tomar el atrevimiento de leerlo muy rápidamente, porque me parece que Daniel es eso que está descrito aquí, ¿no? Y lo que decía Keynes era algo así como: el estudio de la economía parece no requerir ninguna dotes especializadas de un orden desacostumbradamente superior. ¿No es intelectualmente considerada la economía una materia verdaderamente fácil comparada con las ramas superiores de la filosofía y de la ciencia pura? Y sin embargo, los economistas no ya buenos, sino solo competentes, son auténticos, dicen mirlos blancos, pero podríamos decir cisnes negros, ¿no? Una materia fácil en la que pocos destacan. Y esta paradoja quizás puede explicarse por el hecho de que el gran economista, como Daniel, debe poseer una rara combinación de dotes, porque tiene que llegar a mucho en diversas direcciones y debe combinar facultades naturales que no siempre se encuentran reunidas en un mismo individuo. Debe ser matemático, y vaya si Daniel lo es, historiador, y vaya si Daniel lo es, estadista y filósofo, y vaya si estas preocupaciones también lo han estado en su involucramiento en cuestiones de policy directamente involucradas. Filósofo en cierto grado. Debe comprender los símbolos y hablar con palabras corrientes. Debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto con el mismo vuelo del pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado
y con vista al futuro. Ninguna parte de la naturaleza del hombre o de sus instituciones debe quedar por completo fuera de su consideración. Debe ser simultáneamente desinteresado y utilitario, tan fuera de la realidad y tan incorruptible como un artista y sin embargo en algunas ocasiones tan cerca de la tierra como el político. Y eso la verdad que uno dice, hay pocos individuos en donde todas estas dotes están representadas, y uno cuando habla con Daniel se encuentra con eso, digamos, con una mirada cabal, interdisciplinaria, completa, que abarca diferentes dimensiones del fenómeno económico que, bueno, tanto nos cuesta comprender, pero del que tanto hemos aprendido cada vez que nos tocó interactuar con Daniel. Yo quería decir que un atributo, además de su, digamos, profundidad analítica, de su juicio crítico, es su generosidad. Porque Daniel es, bueno, un ejemplo de maestro, de alguien que cuando balbuceamos una pizca de la verdad, él tira de ese hilo, digamos, para ayudarnos a ver cómo seguir ese razonamiento y también a veces perdonarnos los errores, ¿no? Pero esa generosidad, en mi caso particular, bueno, la vi representada en numerosas ocasiones. Yo no fui alumno directo de él en el grado, sí lo fui en el posgrado, y a pesar de no haber tenido un trato en el grado tan directo, cuando empezamos a interactuar y viendo el interés común que teníamos sobre la historia monetaria, Daniel me propuso, digamos, estando a años luz, organizar un taller de historia monetaria del que hoy a la mañana sé que se habló, que se celebró, que sigue funcionando, que Saúl, el resto, digamos, de los colegas mantienen, pero la primera reunión que hubo de ese taller de historia monetaria, cuando Daniel la convocó, llenó, digamos, una aula entera. Creo que había más de 100 personas, de 100 estudiantes, reunidos ahí por solo el placer de ver cómo íbamos a reflexionar con Daniel sobre la historia de la teoría monetaria en la actividad extracurricular. Bueno, eso es Daniel Heyman y mucho más. Así que, bueno, gracias. No quiero olvidarme de agradecer a la gente que puso primer paso para este evento: Saúl Kaufman, Martín Osman, Pablo Mira y Martín Tisben, que no sé si nos escucha, pero está en Boston. Toda la gente de IEF que hizo que esto fuera posible materialmente, las personas que están firmando, María Paula Guaquetá y todo el grupo de gente de IEF que ayudó a la organización compleja, y por supuesto todos los que vinieron acá. Muchas gracias. Esta imagen de acá me va a acompañar indefinidamente, creo, como uno de los puntos máximos de la vida. Exageran, obviamente. Pero de este lado, la satisfacción es enorme. Cerrar el evento, por mi parte, con una sola palabra: y tenemos.